The Oscar goes to... Buenas tardes, aquí les habla Gerardo, me acompaña Samuel y nosotros queremos hacer el anuncio de este nuevo podcast que con mucho amor y con mucho cariño queremos llevarles a ustedes, porque pues la idea con este podcast es compartir nuestros conocimientos sobre el cine en general, sobre películas, series de televisión, películas animadas, anime, porque, bueno, es algo que nos nació, una idea que nos nació a Samuel y a mí, y es un hobby que queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, la idea es que lo disfruten. Eh, ya les dije mucho de mí. Si quieres, habla tú, Samuel. Sí, mira, como ha dicho Gerardo, soy Samuel, estoy en Tennessee, Estados Unidos, y sí, ambos somos bastante amantes del cine y queremos aquí con este podcast compartir nuestro amor por el cine y nuestras opiniones. Buenísimo, yo no dije dónde estaba, yo me encuentro en Venezuela, en Caracas. Samuel y yo nos conocimos en el colegio, estudiamos juntos por un breve tiempo, después él se tuvo que ir a Estados Unidos. Yo sigo estando en Caracas, pero bueno, nos hemos mantenido en contacto gracias a ese gusto que compartimos por todo este tema del cine. Este primer capítulo, como lo hemos venido comentando en nuestra cuenta de Instagram, Cinco Tufas, vamos a hablar sobre las 8 películas nominadas al Oscar, a Mejor Película, a la categoría Mejor Película del Año, eh, en estos últimos premios, ¿no? Los Oscar fueron hace una semana, ya conocemos, digamos que los resultados, pero nos iremos un poquito más a ese tema más adelante cuando tratemos cada una de las películas. Vamos a presentarlas en orden ascendente, es decir, vamos a hablar de la que menos me gustó a mí. De antemano les digo que todas me gustaron, pero pues siempre hay un orden como para hacerlo más divertido, ¿no? Entonces yo les voy a hablar de la que menos me gustó a mí y pues después Samuel va a hablar de la que menos le gustó a él. En alguna quizás concordemos y pues en las que no concordemos pues tendremos nuestro pequeño debate y nuestras pequeñas opiniones y argumentos. Entonces, la primera película de las que les voy a hablar es The Father. The Father es una película dirigida por Florian Zeller. Está basada en una obra que también escribió Florian Zeller y pues tomó la decisión de escribir el guión también de esa obra, ¿no? Entonces es un guión basado en un trabajo previamente publicado, pero digamos que el autor en general y principal de toda esta idea es Florian Zeller. La película está protagonizada por el magnífico e inigualable Anthony Hopkins, que bueno, que es un actor muy reconocido sobre todo por su papel de Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes, una película de 1991, por el cual ganó el Oscar a Mejor Actor. Y también está la que hace de su hija, Olivia Colman, que recientemente también ganó el Oscar por una película que se llama The Favorite hace un par de años. Y bueno, es un anciano que a medida que su hija trata de ayudarlo, de ofrecerle una ayuda con alguien que pueda ir a su casa, darle atención, pues empieza a perder la realidad, como que la noción de su realidad. Y pues es muy interesante porque por medio del montaje hacen que de alguna manera el público, o sea, nosotros no entendamos lo que está pasando, pero a medida que va avanzando la historia, pues nos damos cuenta que pues, es un problema que está presentando el personaje principal, ¿no? A mí personalmente me gustó esta película, la actuación de Anthony Hopkins y de Olivia Colman fueron muy, muy buenas, pero sentí que era un poco pausada. La sentí, es obviamente muy, muy entendible que venga de una obra, porque se siente como una obra. Es una obra que está maquillada de película, eh, pero la sentí
muy pausada en ese sentido. No es tan emocionante, es entretenida, pero me pareció lenta y a veces es un poco difícil seguirla, además de que puede ser un poco confuso el hecho de que esté editada de esa manera, que entiendo por qué está editada de esa forma, pero de alguna manera puedes perder un poco de conexión con ciertos puntos narrativos que están ocurriendo. Tengo entendido que a Samuel le gustó más esta película y más Así adelante es. darás más detalles sobre tu opinión en general. Mira, Gerardo, estoy bastante de acuerdo con varios de los puntos que has mencionado, pero como has dicho, yo la consideré un poco mejor, o sea que en mi ranking está en una posición más una posición mejor, pero ahora quisiera hablar de la cual yo considero la que menos me gustó y como tú también habías mencionado antes, todas este año estuvieron bastante buenas, pero la que menos me gustó fue The Trial of the Chicago Seven, que en español sería El juicio de los siete de Chicago, que este film sigue a un grupo conocido como los Chicago Seven. Es la historia de siete activistas en juicio por varios cargos relacionados con las manifestaciones en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago, Illinois. La Convención Nacional Demócrata siendo la cual una convención que se lleva a cabo cada 4 años para elegir al presidente, al candidato al presidente en este caso, del Partido Demócrata. Y bueno, esta película, el director y el guionista es Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es de gran fama como guionista, pero este es su debut como director. Y de cierto modo es un gran debut, pero el guión para mí personalmente es lo que más me gustó, me parece un guión excelente, aunque no me agradaron los chistes. De cierto modo, hubiese preferido que la película fuera un poco más seria, aunque es muy seria la película. Y, pero no sé, no, en esa área no me agradó mucho. Pero la dirección de Aaron Sorkin estuvo muy buena y el casting específicamente me pareció grandioso. Como personajes principales teníamos actuaciones grandiosas de Eddie Redmayne y de Sacha Baron Cohen, pero hasta los personajes secundarios me llamaron la atención. Por ejemplo, Michael Keaton tiene un rol muy pequeño como personaje secundario, pero me pareció bastante genial, aunque fuera por solo pocos minutos que aparece en la película. Y bueno, tiene el casting, o sea, tiene muchísimos actores de gran renombre que hicieron papeles bastante buenos, pero de cierta manera los personajes no me llegaron, no me sentí conectado con los personajes y en realidad el personaje que menos me gustó y creo que hace un desfavor a la película es el juez. Que el juez me pareció unidimensional. Desde que empieza la película, desde el minuto cero, el juez es el villano de la película y me parece que Aaron Sorkin lo escribió de una manera muy unidimensional, a diferencia de los otros personajes que tienen un poco más de rango. Pero en términos generales me gustó mucho, pero tengo que dejarla como la última en mi ranking. Y, y bueno, Gerardo, yo sé que tu próxima película... Bueno, te quería comentar algo ahí antes de pasar a la próxima, que el debut de Aaron Sorkin fue con Molly's Game, una película con Jessica Chastain eh, en el 2017. El debut de dirección, claro. Él tiene muchísima más experiencia escribiendo, pero el debut de dirección fue con Molly's Game. Ah, ok. Esta es su Sí, sí. segunda película Esta es su entonces. segunda película con respecto a crédito de dirección. Ah, ok. Eh,
Perfecto. Yo voy a hablar de Trial of the Chicago 7 un poquito más adelante porque a mí me gustó más. Pero sí, digamos que te entiendo en lo que dices sobre Frank Langella, que es el que hace, que es el que interpreta al juez, que bueno, había que tener a un villano, y hay un paralelismo ahí interesante porque se supone que el juez siempre es el bueno, ¿no? Pero en esta película no lo muestran de esa manera. Pero bueno, comentemos un poco más de Trial of Chicago 7 más adelante. Yo quiero hablar de la película siguiente en mi ranking, de menor a más. Y bueno, esto es un poco triste para mí decir, pero la siguiente en mi ranking es Nomadland, que es la ganadora de este año como la mejor película del año para los premios Oscar. Y bueno, es respetable, es aceptable. eh, Podría decir tal vez que ganó yo, porque sigo a los Oscars desde hace muchos años, porque muestra esta historia de esta mujer que no le queda otra que ser nómada, ¿no? Es una mujer muy independiente, le gusta trabajar. Esta mujer es interpretada por la grandiosa Frances McDormand, que tiene ya digamos que un trabajo importante como actriz en toda su carrera, una carrera importante, mejor dicho. Y bueno, sí, la actuación es increíble, la dirección es muy buena. Chloe Zhao es la directora que viene de China, y próximamente ya digamos que va a entrar entre los élites de dirección, ya nada más por el simple hecho de que esté contratada para dirigir Eternals, que es una película que pronto va a salir del universo cinematográfico de Marvel. Y la película visualmente es muy, muy bonita, la fotografía es increíble, la música es muy chévere, y hay un montaje muy chévere con respecto a la música, porque supongo que es decisión de Chloe, de la directora, de querer colocar la música solamente en esas secuencias donde de cierta forma la personaje, la actriz, que se llama Fern, está teniendo como un momento revelador, como un momento en que su vida va de un punto a otro porque tiene que viajar en su van, que es donde vive, por cierto, como es nómada, vive en su automóvil, y tiene que viajar de algún estado a otro, y entonces este es el momento donde muestran esa música, donde ella está teniendo un momento de revelador, un momento de soledad, de aceptación, y de darse cuenta de que ya esa es su vida, de que esa es la vida eh, que le toca, y es la vida que ella decide tener, porque la película también te muestra ciertos puntos narrativos en donde ella pudo haber tomado una decisión distinta, en donde hay personas que la quieren ayudar, pero ella no se deja porque estaba acostumbrada a una monotonía, tuvo una monotonía tan continua en su vida, y como perdió todo en su pueblo de origen, pues de alguna forma cambió su personalidad, o dijo, necesito algo distinto, solamente me queda esto y quiero, digamos que conocer eh, o tener una vida diferente, para ya no estar más atada a esa monotonía donde nunca viajé, donde toda la vida trabajé, siempre era el mismo trabajo, siempre tenía como que hacía las mismas acciones, tenía las mismas actividades, y de alguna u otra manera, de un día para otro, por circunstancias eh, que pasaron en mi lugar en donde vivía, pues tuve que tomar esta decisión. Y bueno, es una película donde muchísimas personas han dicho, no pasa nada, pero es más emocional eh, que, que acciones, ¿no? Es más emocional, es más, es muy plana. Y tal vez ese fue el problema, porque de alguna manera no te logras conectar con los personajes, o por lo menos en mi caso no fue así. Es un poco plano, sí es sentimental y emocional,
pero tal vez es difícil que te conecte. Yo creo que a ti Nomadland te gustó un poco más que a mí, pero bueno, creo que tal vez te sentiste un poco de esa forma. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con muchos de los puntos que has dicho y sí, Chloe Zhao ahora no solo fue directora, pero también hizo el guión y la edición y estoy 100% de acuerdo contigo que ahora está verdaderamente entre la élite en el mundo del cine. Pero como sí, como mencionas, a mí me gustó un poco más y estará un poco más arriba en mi ranking. Y bueno, ahora voy a introducir la que está de penúltima. O sea, esta tampoco me gustó mucho, pero bueno, aquí es del grandioso David Fincher, director de Superfama, que dirige a Mank. Y Mank es un film sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guión de Citizen Kane. Trata de Hollywood en los años 30, es reevaluado a través de los ojos de Mank, que es un crítico social mordaz y guionista alcohólico, mientras se apresura a terminar el guión de Citizen Kane. Y bueno, como decía, me parece que en el aspecto técnico esta película es grandiosa y un hecho interesante es que el guión fue hecho por el padre de David Fincher, Jack Fincher, que falleció en el 2003. Sí tuvo ediciones por el productor Eric Roth y también David Fincher, porque ambos pensaban que el guión era originalmente se sentía anti-Wells. O sea, creo que el producto final es bastante equitativo porque, eh, o sea, la película es de Mank, pero obviamente el background aquí es que él está haciendo el guión para la película que dirige y actúa Orson Welles, que es Citizen Kane, o lo que es considerado por muchos una o por muchos la película más grandiosa de todos los tiempos. Y sí, como decía, me parece que el producto final es bastante equitativo entre ambos hombres, los cuales tenían problemas interpersonales, de cierto modo, pero la película no se siente pro ninguno de los dos o anti ninguno de los dos, y creo que se maneja de manera bastante equitativa. Lo que me pareció que pudiese haber sido mejor es como dar una mejor idea de quiénes son estos personajes en relación a personas que no saben nada de Citizen Kane y que no tienen el background de esta época de Hollywood, porque creo que la película no hace, o sea, es como que espera que todo lo que la estemos viendo ya sabamos o tengamos un conocimiento acerca de estos hechos, y para alguien que no lo tenga puede ser bastante confusa, me parece a mí. O sea que por eso es que la tengo en este, por eso fue que no me gustó tanto. Pero en cuanto a lo técnico, excelente. Creo que tiene muchas frases célebres que se quedaron conmigo. Obviamente una que quiero rescatar es cuando se dice varios personajes la dicen y aparece al principio y también al final, que es That my friend is the magic of the movies, que sería eso mi amigo es la magia de las películas. Y como esta película es una película acerca de películas y todo lo que ocurre en Hollywood y como la política y dinámica entre los estudios, y de hecho mencionan a muchos de los estudios, RKO, Universal, Warner Brothers y claro, MGM, y los actores y cómo las películas se desarrollaban en ese mundo. Esa frase se quedó conmigo y creo que el guión es bastante fuerte, o sea, tiene muchísimos momentos estelares. Otra, y esta es la última que voy a rescatar, pero me encantó esta frase también que es dicha al principio de la película, que dicen que en MGM
tienen más estrellas que el cielo, pero solo hay una estrella y es Leo, y los que lo olvidan se convierte en un parpadeo. Y bueno, la mascota de MGM que la vemos en el logo es un león, y sabiendo esto, la frase cuando la dicen da mucha risa y me agradó muchísimo, pero esta es otra situación de que una persona que no sepa que la mascota de MGM es el león o no lo tenga en mente para ese momento, quizás no tenga el impacto que tuvo en mí. Pero bueno, en términos generales, bastante buena la peli. Claro, te entiendo ahí perfectamente. Yo creo que Mank no es una película para contemporáneos, de cierta forma. O Sí, sea, sí. por ejemplo, alguien que no sepa que mi hermano, perfectamente, mi hermano nació en 98 y yo le puedo preguntar quién es la mascota de Metro Golden Mayer y seguramente no lo sabe. Eh, pero sí puede ser una película para personas que les guste mucho eh, el cine de antes. La película es sobre la escritura de Citizen Kane, que es una película de 1941, que por cierto, si no me equivoco, ganó ganó mejor Así guión es. original, y Orson Welles también tiene crédito en el guión, porque tengo entendido que Mankiewicz lo escribió, pero después Orson Welles pues le tuvo que meter la mano, revisarlo y seguramente cambió una que otra cosa. Al final él iba a dirigir, también iba a actuar. Eh, a mí lo que más me gustó de Mank, que les comento que es la siguiente en mi ranking y por eso sigo hablando de ella, es el montaje y cómo de cierta forma ese montaje hace un tributo al montaje de Citizen Kane. Las transiciones, incluso ciertas escenas son parecidas, sobre todo el hecho de que Mankiewicz de alguna manera durante toda la película esté de alguna forma indispuesto, me hace recordar un poco a cuando en la película Orson Welles haciendo del ciudadano Kane, está también viejo y está un poco indispuesto ya a finales de su vida, ¿no? Eh, Haciendo muchos flashbacks, la película Mank se centra en que Mankiewicz tiene que terminar el guión y es mientras está escribiendo el guión, tiene tantos días para escribirlo. Pero mientras se cuenta esta historia, hacen paralelos con lo que fue su vida, comenzando los años 30, los años 32, 34, y cómo el cine estaba en ese momento y de alguna manera cómo las cosas que le pasaron en ese entonces afectan para las decisiones que él tiene que tomar en el presente para terminar de escribir el guión de Citizen Kane. Y yo creo que eso fue de alguna manera lo que más me conectó con la historia, el hecho de que le hicieran un tributo a Citizen Kane, que como dijiste, para muchos es la mejor película que se ha hecho, porque fue muy revolucionaria para 1941, la manera en la que se grabó, la manera en la que se editó, la manera en la que se narran todos los hechos, el hecho de que fuera una película de cierta forma llevada por un periodista que está investigando eh, por qué de alguna manera la vida de Citizen Kane o del ciudadano Kane terminó de esa forma y él tiene que hacer ciertas entrevistas para recapitular lo que fue la vida de él y ahí pues nos van contando la película. De cierta forma pasa lo mismo en Mank y creo que David Fincher quería dejar eso totalmente claro y siento que al ser David Fincher un director de élite, como lo sabemos, necesitaba hacer una película como esta. Necesitaba hacer una película que tuviera que ver con el cine o con Hollywood, así por ejemplo como Quentin Tarantino hizo Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, de cierta forma, a mi Mank me gustó un poco más por eso. Sé que es una película densa, no lo puedo negar, no es una película para todo el mundo, es una película totalmente dramática. Eh, bueno, personalmente esas son de mis favoritas, pero sí puedo aceptar que algunos la encuentren tal vez aburrida y que no la puedan seguir por lo que comentaste, ya que hace muchas referencias del cine de época y pues muchas personas de hoy no están acostumbradas al blanco y negro, a ese tipo de Claro, claro. diálogos. Quiero comentar
que por cierto estuvo nominada al Oscar, así también como Gary Oldman por interpretar a Mank, a Amanda Seyfried, que yo creo que es el mejor papel que he visto de Amanda Seyfried en toda su carrera. Y siento que esta actuación que hizo en Mank va a ayudarla tal vez a conseguir mejores papeles para que de alguna forma consiga nuevamente nominaciones. O sea, de verdad que la actuación de Amanda Seyfried fue muy, muy, muy buena. Mira, estoy de acuerdo en cuanto a eso. Me parece que su actuación fue genial y Gary Oldman también. O sea, ellos dos tuvieron una dinámica excelente. Pero bueno, ahora quisiera hablar de la próxima película que tengo en mi ranking y voy a retomar a The Father. Como Gerardo ya había mencionado, en esta oportunidad The Father fue la que menos le gustó de las nominadas este año. Y bueno, para mí también no está tan alta en mi ranking, pero me pareció muy, muy buena. Obviamente las actuaciones, en este caso, Anthony Hopkins como Anthony y Olivia Colman como Anne, que hacen la dinámica del padre que es un anciano rechaza la ayuda de su hija, Olivia Colman. Y bueno, a través de la película vemos eh, cómo se deteriora, pero algo que me gustó mucho y cuando empieza la película es muy cómica. De hecho, hay un momento donde pudiera pensar que fuera a ser una sencilla comedia y algo que me llamó la atención es cuando empezó, o sea, en los primeros como 10 minutos, me acuerdo que escuché en el fondo como sonido inquietante. O sea, y en ese momento me pregunté si realmente lo había escuchado o no, porque me parecía como que, bueno, no tenía ningún sentido que eso estuviese ahí. Esto es al verdadero principio de la película, pero luego, como avanza la película, lo entendí. O sea, que el sonido estaba como mezclado a la manera en que Anthony va como a empezar a dudar de su ser de su realidad, pues. Y creo que este aspecto técnico es muy grandioso, al igual que el de edición, y como vamos viendo a través de la película, cómo pasan de ser entre personajes simpáticos a desagradables y el balance que existe, y eso creo que es algo que se quedó conmigo, pues, o sea, un momento es un personaje súper simpático y el otro momento como que es bastante desagradable. Y me parece que esta película, como tú habías mencionado cuando hablaste sobre ella, sí se siente verdaderamente como una obra de teatro y ese es uno de los aspectos donde también me parece que es difícil, pues es una situación difícil porque la mayoría de la película ocurre en un solo apartamento y es difícil como atraer el momento cinematográfico, o sea, para que no se sienta tanto como una obra de teatro, no sé en realidad qué hubiesen podido hacer para mejorar ese aspecto, pero teniendo esas actuaciones tan perfectas de Anthony Hopkins y Olivia Colman, creo que puedo perdonar esa área, pues digamos. No, no, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Y bueno, como para terminar aquí, de cerrar con The Father, además de lo de la obra de teatro, que fue creo que el punto que más me afectó a mí, eh, acabo de recordar algo que fue muy chévere, porque como comenté, con la edición hacen que tú te puedas confundir, y creo que esa era la idea de Florian Zeller. Pero también mencionaste algo del deterioro del personaje. Y además de usar la edición, o sea, el montaje de la película para confundirte, también usan ese deterioro de Anthony Hopkins. Como dijiste, al comienzo era un personaje agradable, incluso de alguna manera transmitía comedia,
oye, la primera escena cuando hablan sobre la discusión que tuvo con la antigua eh, enfermera o mujer que lo cuidaba y de alguna manera era algo cómico. Después incluso hay una escena en donde él baila tap, que es bastante curiosa y hay una química ahí entre los personajes presentes interesante, pero entonces después sí, empieza este deterioro y de alguna manera nosotros podemos sentir que también estamos sufriendo como lo está haciendo él. Y hay una escena devastadora al final de Anthony Hopkins que creo que pues le dio por sentado que iba a ganar el Oscar, eh, que wow, que realmente afecta. Pero bueno, para cerrar The Father, yo voy a hablar de mi siguiente película y bueno, y creo que esta película, sin duda alguna, es la más original o auténtica de las 8. Y esa es Promising Young Woman, que es la historia de una mujer que de alguna u otra forma está tratando de sacar en cara tal vez o de alguna forma desenmascarar a todos esos abusadores que se tratan de aprovechar de las mujeres que de alguna forma están vulnerables, ¿no? Por la fiesta, por la discoteca, por esa noche que tal vez se sale de control por el alcohol, ¿no? Y es un poco cambiante esta película en cuanto a hilos narrativos, porque empieza así y de alguna manera tú sientes un poco de suspenso, la música, la actuación de Carey Mulligan, que es la protagonista, pues te hacen pensar que, bueno, sí, pero ¿a dónde va esto? ¿Cómo se va a terminar como de definir esta historia? Y bueno, y conoce a un hombre que entonces ahí tú piensas que tal vez entonces la película se puede volver de amor, pero entonces después esto se trunca también y bueno, y al final es una cosa de locos, súper inesperado, pero toda esa ambigüedad de cierta forma que la película a veces no muestra de verdad qué es lo que la hace más interesante, es lo que hace que te sorprendas, es lo que hace que te impresiones. Y bueno, la verdad es que la actuación de Carey Mulligan es increíble porque o sea, es un personaje que no puede mostrar sentimientos. Y cuando los muestra, entonces tú no sabes si de verdad está fingiendo o de verdad sí se está sintiendo de esa manera. Y bueno, la fotografía es muy buena, la película tiene unos colores, una paleta de colores increíbles, es muy bonita visualmente. Y la banda sonora, no necesariamente la música, sino las canciones elegidas para esta película, te marcan. De alguna manera tienen que ver con la película. Si te las pones a escuchar detenidamente, puedes sentir cierta similitud. Y eso también es un punto que me gustó de esta película. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta película es extremadamente original. Creo que yo la considero un poco mejor en mi ranking y hablaremos sobre ella otra vez cuando lleguemos ahí. Pero quisiera ahora como cerrar a Nomadland, que es la que tengo yo por siguiente en mi ranking. Y bueno, como Gerardo había mencionado, o sea, esta película de Chloe Zhao se siente verdaderamente como una obra maestra, porque, eh, o sea, Frances McDormand sabemos que sabe hacer este papel. O sea, si tú ves su carrera, ha hecho papeles muy parecidos a esto varias veces y en esta oportunidad otra vez lo hace y le trae una humanidad a estos personajes que muchas veces que son personas de la vida real, pues, y muchas veces son olvidados por este tipo de vida que llevan que no es muy común, pues. O sea, algo que me pareció de esta película muy genial es lo que ha hecho el director de fotografía Joshua James Richards.
específicamente como captura al oeste de los Estados Unidos. A través de la película vemos unos paisajes hermosos, pero también vemos como o sea, nos muestra como los dos lados del oeste de los Estados Unidos, digamos, y lo trata de cierta manera como un personaje. Y claro, esto es un aspecto técnico en este caso, pero la película tiene una humanidad que los personajes traen a esto, pues. O sea, es basada en un libro que se llama Nomadland Surviving in America in the 21st Century, escrito por Jessica Bruder, que, o sea, se traduciría como sobreviviendo en América este siglo, pues. Y por eso es que tiene ese aspecto donde las personas lo han como perdido todo, en este caso es en la Gran Recesión, y de esa manera viven esta vida nómada, pues. Y creo que Chloe Zhao ha hecho un trabajo excelente en capturarlo, o sea, de cierto modo se siente hasta como un documental. Obviamente no lo es, pero la manera que ella graba todo parece como si se estuviera como grabando en vivo, pues. Y de esta manera me parece que la película entiendo perfectamente por qué la eligieron como ganadora de este año. Bueno, sí, Samuel, la dijeron mejor película del año. La última película que eligieron a este grandioso premio, que es el premio más importante de la historia del cine, fue que a mí me pareció normal, sí me gustó y todo, pero que no me mató tanto, fue The Shape of Water. Eh, pero bueno, sí, tampoco pueden elegir siempre la que más te gusta, ¿no? Claro, claro. Y digo eso porque ahora voy a empezar a hablar de mis 4 películas favoritas con respecto a esta categoría. Y la siguiente es Judas and the Black Messiah. ¡Wow! Esta película es realmente fuerte, es muy fuerte. Eh, de cierta forma, es la película de racismo de este año. Y es curioso porque es una película del 2021. Claro, con todo este tema de que las elecciones o las películas que pudieran estar como elegibles para este año de la pandemia, por todo este tema de la pandemia, todo eso se corrió, ¿no? Y por eso es que películas como Judas and the Black Messiah, que es una película de 2021, entró en la competencia. Sí, Eh, y quisiera hacer mención de que Judas y el Mesías Negro trata sobre la traición de Fred Hampton, que como mencionaba es algo sumamente racial, digamos, porque él era uno de los integrantes de Black Panther. Claro, es algo muy interesante el hecho de que la película trate sobre que un personaje negro traiciona a otro personaje negro, ¿no? O sea, como, ok, sí, el mundo es racista, hay obviamente personajes blancos que son los policías, que tienen, digamos que un papel importante y narrativo que marca al personaje más importante, que es el que es interpretado por Daniel Kaluuya, que es el de Fred Hampton. Pero eso es un paralelismo narrativo importante que es tomado en la película. La historia es entretenida, es fuerte, tiene estilo, las actuaciones son muy buenas, el Oscar de Daniel Kaluuya es merecidísimo desde Get Out e incluso desde que por cierto ese capítulo no tiene muchos fans, ese capítulo de Black Mirror en donde Daniel Kaluuya aparece, a mí me gustó, a mí me pareció un buen capítulo, es un capítulo interesante, obviamente no es el mejor de los capítulos de Black Mirror, pero desde ahí ya se le sentía un talento importante a Daniel Kaluuya. Después con Get Out, bueno, obviamente Claro. tuvo todo el éxito que tuvo y bueno, y ya. Mira, Y cuando él hace... Exacto. el speech en los Oscars, yo creo que fue lo mejor, de las Parecía como si mejores era cosas Fred de la Hampton. ceremonia. Parecía como si era Fred Exactamente. Hampton. Exactamente, hace de cierta forma ahí una interpretación muy interesante
y sí, se conecta muchísimo. Es más, a mí, yo creo que, bueno, y aquí es donde los Oscars tal vez siempre hacen hacen de las suyas a tal vez a no hacer las nominaciones como debieron haberlas hecho, pero yo creo que lo debieron haber nominado a mejor actor principal. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, porque en ese aspecto yo creo que él hizo un papel merecedor de como, mira, cuando él hacía esos speeches, se sentía como si no estuviera en la audiencia. O sea, es tan conmovedor Claro, que captura a las personas o sea, verdaderamente es respetuoso también, porque claro, estamos hablando de personas de la vida real. Estos son hechos de la vida real y él menciona que él ha hablado con la familia de Fred Hampton o sea, me parece que hizo un papel extremadamente respetuoso y conmovedor. buenísimo, pero tú tienes a Judas and the Black Messiah más arriba, habla de tu siguiente película. Mira, la siguiente película que yo tengo aquí es Promising Young Woman, que en, en España la llamaron Una joven prometedora y en Hispanoamérica la llamaron Hermosa Venganza. Y mira, ese título que le pusieron en Hispanoamérica muy apropiado porque es una película de venganza, cierto, pero como tú habías mencionado cuando hablaste sobre ella, tiene muchísimos elementos de comedia y es muy novedosa porque, o sea, en un momento te estás sintiendo muy incómodo porque trata de cosas muy pesadas, pero introduce la comedia y Es de una comedia repente, negra, es una comedia negra. exacto, Es exacto, una comedia negra, pero claro, tú te imaginas, por ejemplo, una comedia negra y no sé, tal vez la primera persona que se tenía en la cabeza es Quentin Tarantino, que definitivamente. es súper sangriento, es súper explosivo, es súper como over the top, pero aquí es una comedia negra tranquila, dramática, bajo perfil, pero sí, o sea, tiene Sí, toda esa sensación de que, wow, pero de repente pasa otra cosa y de repente, ¿qué es esto? Pero wow, mira, me gustó así mucho, es. digamos que esa confusión que de cierta forma es pensada. Claro, y creo que algo que, o sea, el hecho de que es como una comedia negra se ve en muchas partes de la película. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es la cafetería donde ella trabaja, que se llama Make Me Coffee, que es hazme café. Y, o sea, la manera que lo ponen de Make Me Coffee se ve como de, ciertamente, como un nombre agresivo, o como Make Me Coffee. Pero Ok, cuando tú ves la cafetería donde ella trabaja, la composición es muy relajante, los colores y todo es como un ambiente muy relajante, pero está en contraste con el nombre de la cafetería y ahí como vemos como la dinámica de la comedia negra, algo pesado, pero al mismo tiempo se ve como liviano y ahí en muchos elementos me parece que la directora Emerald Fennell hizo un trabajo muy grandioso. Por ejemplo, la casa donde ellos viven tiene o sea, parece como algo, digamos, grandioso. O sea, todos los muebles, la forma en que todo está arreglado, te da la impresión de que ahí vive alguien extremadamente, por hacer alusión al título, prometedora. O sea, tiene claro, todos los pero elementos. al final del día es una familia normal, ¿no? Papá, mamá, Exacto, hija, y exacto. pues, y sí, tal vez ella tenía un futuro prometedor, todo el tema de que estaba estudiando medicina y que, bueno, pasó algo en su pasado que de cierta forma la marcó y todo esto cambió, pero ya de alguna manera tenía que dar el siguiente paso y eso era lo que querían sus papás y sí, como dices tú, la casa es súper bonita, una casa como una quinta, algo súper Claro, claro. lujoso, pero de cierta forma no, tal vez no era eso lo que representaban las personas que allí estaban, ¿no? O por lo menos ella, Mira, que es el personaje principal. Mira, hablando, ella como personaje principal me pareció excelente, pero eh, quiero mencionar a los grandes papeles que hicieron los otros personajes. Por ejemplo, Bo Burnham, que hizo Buenísimo, sí, el buenísimo. papel de Ryan Cooper. Mira, se siente un papel genial. Eh, También quiero hacer noción a otro personaje que me agradó, o sea, creo que hizo gran papel.
es Max Greenfield como Joe McLemore. Mira, en realidad pudiera nombrar a muchos actores aquí Alison porque Brie creo, también. Alison Brie exacto, como Madison, que es esta amiga del pasado que de alguna manera también influyó en su vida presente y de alguna manera tiene que tener una interacción con ella en la película que marque los hilos narrativos de esta, también es alguien que es importante de cierta forma. claro. Mira, muchos papelazos. Mira, por ejemplo, en la película aparece por 2 o 3 minutos, pero también quiero hacer mención a Christopher Mintz-Plasse como Neil. Que él es uno, aparece por unos minutos y hace un papelazo porque verdaderamente que transmite como ese sentimiento creepy que dan ciertos hombres que están a través de la película, pues. O sea, hay un rango como de personas que son, digamos, como netamente malas y otras que son como con buenas intenciones, pero terminan siendo también, entre comillas, toman decisiones que lo hacen ir por el camino equivocado o el camino malo. Claro. Y creo que en términos generales, por eso es que tengo esta película en mi ranking en el top 4 pues porque me parece que en el aspecto técnico me encantó las actuaciones grandiosas y bueno, estoy verdaderamente emocionado para ver qué otras películas nos trae Emerald Fennell, que fue directora y guionista. Que ganó el Oscar con el guión Exacto. original y eso es bastante, bastante llamativo e importante. Y como para terminar sobre Promising Young Woman, bueno, ya lo mencioné antes, la música, por ejemplo, la canción inicial, la primera escena es una discoteca donde están como unos hombres bailando y muestran, digamos, que la tipografía de la película, la canción que está al comienzo es muy buena. Hay una escena con Bob Burnham y Carey Mulligan que están, creo que en una farmacia y cantan esta canción de Paris Hilton, que no recuerdo ahorita el nombre, pero hay una química ahí Muy bastante, cierto. bastante emocional. Y ahí es donde la película te pinta, digamos que el tema romántico y donde como que al final todo eso, nada que ver, Claro, pero es da bastante mucha risa chévere. también esa escena. Sí, da muchísima risa. Y yo creo que antes de la escena tal vez más importante, el clímax de la película, aparece Britney Spears, pero sin cantar, sino como solamente instrumental, ¿no? Creo que es Toxic, si no me equivoco. Y son elecciones musicales muy, muy chéveres por parte de, tal vez de la directora de Meryl Fennell para transmitir ese sentimiento femenino. Y creo Claro, que, claro. creo que eso, haciendo alegoría al nombre, Promising Young Woman, pues eso es muy importante y es una película que de cierta forma puede marcar el tema, todo este tema de los harassment que hay, ¿no? Y que es algo que necesita mejorar, pues, de cierta forma. Exactamente, exactamente. Bueno, yo quiero hablar de mi tercera película favorita, y aquí creo que vamos a tener un debate porque es The Trial of the Chicago 7. Man, a mí esta película me conectó. Yo no sé nada de historia de Estados Unidos, obviamente no sabía absolutamente nada de esta convención, de todos estos disturbios, y siento que Aaron Sorkin lo muestra de una manera muy original, con una comedia que tal vez a ti no te conectó tanto, a mí personalmente sí, y creo que vamos a tener aquí una discusión muy chévere porque yo siento que el montaje de Trial of the Chicago 7 fue buenísimo. ¿Por qué? Porque están contando una sola historia, pero de diferentes puntos de vista, y la película se encarga de darle importancia a todos los puntos de vista, darle importancia al punto de vista de los estudiantes, de los activistas estudiantes, como lo son el personaje de Eddie Redmayne, darle importancia a los activistas hippies, como es el personaje de Sacha Baron Cohen, darle importancia a el personaje de Mark Rylance o Mira, Mark Rylance, que es el abogado de todos ellos, darle importancia a Bobby Seale, que es el integrante de las Black Panthers y que pues aquí hay
eh, aquí hay una conexión de cierta forma entre esta película y Judas and the Black Messiah, porque también aparece Hampton Así es. como, no sé, consejero tal vez de Bobby Seale, porque Bobby Seale en su momento no tiene al abogado y hay un tema ahí dramático por todo esto de que no tiene abogado y obviamente es Claro, injusto. Pues está también el punto de vista de las personas que no tienen absolutamente nada que ver con el juicio, pero que hacen apariciones importantes, como la que comentaste de Michael Keaton, o incluso la del juez que es interpretado por Frank Langella. Entonces, siento que ese montaje fue bastante efectivo y la película es entretenida. Constantemente suceden cosas. Me gustó mira, mucho que metiera las imágenes reales. Eso también me sí, pareció bastante iba a efectivo. decir que la edición del material de archivo en esta película es muy bueno. Y para agregar a lo que tú has dicho, lo que diría yo que es mi parte favorita de esta película es la secuencia de apertura, donde tú ves a cada uno de ellos dando un discurso y luego se corta a la otra persona que tiene un enfoque diferente, Pero está pero contando lo todo mismo. tiene, sí, pero todo tiene un sentido secuencial. Y mira, estoy muy de acuerdo contigo que esta película tiene gran edición, pero más adelante, mira, yo te voy a decir la que yo pienso que tiene la mejor edición, que es la Ok, que ganó el Oscar, que es ok, Sound of Metal. ok. Más adelante hablamos sobre Sound of Metal. Para terminar con The Trial of the Chicago 7, eh, sin ánimo de hacer ningún spoil, pero la última escena, wow, la última escena a mí me conectó. Es una escena que transmite la importancia de la justicia, la importancia de no querer rendirte, la importancia de seguir tus ideales, independientemente de que algunas personas, y tal vez las personas que de verdad importen, que piensen que tu ideal está completamente erróneo, a veces hay que hacerles frente, porque estos activistas tenían un punto y obviamente querían acabar con la guerra de Vietnam, como lo fue en ese entonces, todo el tema sobre la guerra de Vietnam, que personalmente es algo que tal vez el gobierno no manejó de la mejor manera. Y no quisieron rendirse, quisieron seguir sus ideales. Tal vez no les salió de la mejor manera, pero bueno, fueron recordados y Claro. creo que esta película es un ejemplo muy bueno de todo ese acontecimiento y logra su cometido que es, por ejemplo, yo, que no sabía absolutamente nada sobre eso, pues quedé convencido de cierta forma. Mira, ahora quiero hablarte de una película que hace lo mismo, pero en mi opinión lo hace mejor. Y en este caso es mi tercera favorita de este año, de las nominadas, que es Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro. Mira, en mi opinión, creo que esta película lo hace mejor. Mira, es una época muy turbulenta y como tú has mencionado, casualidad que uno de los personajes aquí, Fred Hampton, aparece en ambas películas. Lo que me hace, o sea, esta película me llega a mí más porque yo en realidad sentí, por ejemplo, aquí como habías mencionado tú antes, Daniel Kaluuya hizo un papelazo como Fred Hampton, pero también quiero mencionar a Lakeith Stanfield como William Bill O'Neill. Bill O'Neill en este caso es el Judas de la historia. Y mira, yo siento que en esta película él también hizo un papelazo. Yo siento ciertos momentos de la película como verdaderamente como, digamos, sus ojos de arrepentimiento o o sea, en ciertos momentos la tensión que él trae a la película. Hay ciertos momentos en la película donde no sabes si un momento va a estar vivo, un momento va a estar muerto. Y creo que ambos actores transmiten esa emoción. O sea, yo me acuerdo perfectamente en esta película unos momentos donde yo dije, aquí se muere. O sea, aquí este no sigue Descubrieron, más. aquí fue, listo. Aquí fue. Y la atención lo traen los actores, pues. O sea, mira, como tú habías mencionado, yo verdaderamente pienso que Daniel Kaluuya lo deberían
Mira, en mi opinión, ambos de ellos deberían haber ganado Oscar. Esa es mi opinión, porque verdaderamente que en esta película yo me sentí como si estuviese ahí. Yo me sentí como si estuviese en los zapatos, pues, digamos, de estos personajes. Y creo que Shaka King fue extremadamente respetuoso con la manera en que hizo esta película, porque, o sea, es un Judas, sí. O sea, Bill es un Judas, pero es un personaje bastante complejo. O sea, y creo que él lo captura de manera muy, muy buena. Tiene aquí con ayuda de su cinematógrafo Sean Bobbitt, que creo que hizo un trabajo excelente. Aquí en esta película hay escenas que se me quedaron como grabado en mi mente con una cinematografía demasiado genial. Se me viene a mente cuando estaba manejando Bill en el carro y como el carro en la película tiene un significado especial, no voy a hacer spoiler, pero sí quiero mencionar que, por ejemplo, hay escenas donde el carro se refleja que si o sea, cualquier cosa se refleja en el carro y es como el personaje se ve extendido a ciertas cosas, en este caso al carro, pero también vemos como el Shaka King ha hecho que Daniel Kaluuya tenga una relación con otros personajes que de cierta modo se siente como una extensión de ellos. O sea, es como, y esto es algo que, o sea, a mí me gustó mucho The Trial of the Chicago 7, pero veo que es algo que no está tan presente en esa película. O sea, en esta película de Judas and the Black Messiah me siento que todo está conectado perfectamente. O sea, las relaciones entre los personajes encajan como un Lego, vamos a decir. Y por eso, bueno, es por eso es que es mi tercera favorita de este año. No, te entiendo perfectamente y muy chévere que hiciste la acotación sobre la Keith Stanfield. Yo personalmente no dije nada de él, tal vez se me pasó, pero sí quiero agregar que su actuación te genera todo. O sea, yo creo que él de verdad te conecta en el hecho de que en algunos momentos está muy, pero muy asustado, como mencionaste bueno, aquí ya lo descubrieron, o en otros momentos se siente bastante confiado porque tiene el carro y el carro de Así es. alguna manera es un elemento, es un símbolo que lo ayuda como personaje a salir de ciertas situaciones incómodas que de alguna u otra forma pues terminan resultando en lo que en verdad pasó, porque al final sí, está basada en la vida real y todo esto, pero su actuación funciona es por eso, porque tú de verdad sientes cuando está asustado, de verdad sientes cuando tiene confianza, de verdad sientes cuando está arrepentido, porque Exacto. al final del día es un Judas wow, o sea, de verdad está teniendo bueno, eso ayuda obviamente a todos los puntos narrativos de los personajes y que hace que se sientan personajes reales, porque está teniendo sentimientos por Hampton y bueno, y de alguna manera está, digamos que toda su vida tiene que ver con que haga este trabajo bien. Y bueno, y ahí es donde se le ponen las cosas difíciles y pues empieza esa dualidad muy interesante por parte de este personaje también. Lo contrario a el líder representativo e importante para todos, como lo es Hampton, que es alguien más, tal vez diminuto en cierto sentido como personaje, es como un soldado más, pero bueno, ese soldado más termina siendo más importante todavía por toda la narrativa de la película. Pero bueno, para cerrar Judas and the Black Messiah, ya aquí sí entramos a las élites de las élites. Y bueno, vamos a hablar de mi segunda película favorita, que para Samuel es la mejor, Así es. es Sound of Metal. Wow, otro wow, porque Sound of Metal es la película más, no sé si real, porque pues tal vez ahí ya tenga que hablar de mi película favorita, pero sí es bastante humana, es muy humana, Mira, eh, estoy 100% de wow, o acuerdo. sea, es donde de verdad ves el problema personificado y donde de verdad te sientes conectado, donde de verdad puedes llegar a sentir, puedes llegar a
no sé, a pensar en ti mismo. ¿Y qué pasa Claro, si eso me pasaría a mí? ¿Qué pasa si yo exacto. no puedo hacer lo que más me gusta hacer? ¿Y qué pasa si pierdo la habilidad que más me ayuda en lo que me gusta hacer? O sea, Sound of Claro, y en Metal este caso es, es un drama que narra la historia de un baterista de metal y como tú es heavy mencionas, metal. de heavy metal, lo que él necesita hacer es tocar la batería y para eso necesita su audición. O sea, claro, aquí estamos viendo cómo o sea, pierde la capacidad de oír y bueno, tienen que enfrentar una nueva vida siendo sordo. Es bastante interesante porque es bueno, incluso es muy bueno. A ver, yo personalmente, a mí me gusta el heavy metal. Tal vez las canciones que aparecían en la película no fueron de mi mayor gusto, pero se nota que tiene talento porque vive en una RV con su novia, que básicamente son ellos dos nada más en la banda. Y de cierta forma, pues sí, tienen tours, quieren grabar un disco, quieren crecer, pero bueno, tampoco se vive tan mal como músico, así sea Mira, y independiente o no algo en que, Estados Unidos. Ok, y eso hace de cierta forma que el golpe sea más fuerte, el hecho claro, de porque de que lo que le esté pasando sea más fuerte. tú sientes que ellos disfrutan lo que hacen, o sea, ellos están viviendo eso. O sea, quizás no sean los más exitosos financieramente, pero tú ves en ambos personajes que están haciendo como lo que nacieron para hacer, digámoslo así. Tienen amor, se les siente el Exacto, amor. Y cuando, exacto. digamos que cuando alguien está haciendo algo por amor, independientemente de que le esté yendo bien o mal, mientras la persona sea feliz, tal vez vamos a seguir, somos positivos, somos proactivos, vamos a grabar el disco, tal. Pero cuando le ocurre esto, todo se Exacto. desmorona y es devastador. La actuación, personalmente, mi actuación favorita de todas estas películas fue la de Riz Ahmed. La actuación fue increíble. Olivia Cook también es muy buena. Está este actor que nominaron a Mejor Actor de Reparto, que es Paul Raci, que también es un personaje Papelón, muy, sí. muy, muy importante y wow, de verdad que te conecta esta película. El final es muy bueno porque sin ánimo de dar spoilers, pero es donde el personaje se da cuenta. Es un arco narrativo muy bueno porque el personaje pasa por todas las etapas. Al final, en el último plano de la película, es donde él se da cuenta o donde acepta ya su realidad. Ya Mira, no puedo estoy, hacer más nada, ya llegué hasta aquí, ya tengo que aceptarlo y esta es mi nueva vida y bueno, voy a continuar. Y creo que es perfecto que la película termine en ese momento porque es, el viaje está completo y el mensaje que te transmite es completamente claro y preciso. Mira, estoy en total acuerdo con eso y algo que quería reseñar aquí es que cuando la película empieza, nosotros vemos que están tocando ellos en la banda y yo me acuerdo que eh, yo escuchaba como, bueno, tú sabes, en los conciertos de heavy metal a veces hay distorsión, pero claro, yo no pensé en ese momento que esa distorsión en realidad era un preámbulo a su pérdida de audición porque interesante es que ella está cantando una canción heavy metal, pero cuando estamos al otro lado de la película, ella canta una balada, pero cuando ella canta la balada se siente como una canción heavy metal, pero en este caso es por la distorsión ya de su pérdida de audición, ¿me entiendes? O sea que estamos viendo como un círculo narrativo donde, o sea, como que se termina donde empezó de cierta manera y creo que ahí se ve el genio de Darius Marder, que hizo el guión con su hermano Es el Abraham director Marder, también. y es director, exacto. Y pareciera como que ambos verdaderamente se dedicaron a hacer una historia que está hecha de una manera donde tú te identificas con el personaje, así tú no personalmente estés perdiendo tu audición. Creo que es el momento perfecto para que hables de la edición de la película. Mira, la edición de la película me encantó. Mira, quiero hacer reseña a
una escena en particular que creo que la edición, al igual que el sonido, hicieron que quedara perfecta en mi mente. Es una escena donde vemos a Riz Ahmed haciendo el papel de Ruben, que él está en la calle y él ve a unos chicos patinando. Y cuando yo veo la escena por primera vez, yo pensaba que estaban bullying a uno de los chamos. Y la razón por la cual yo pienso eso es por la manera en que la escena está editada y por el sonido, obviamente, que es algo que tenemos que hablar próximamente, que es el sonido, es espectacular. Pero bueno, después de la edición se corta de esa escena a otra escena y eventualmente nosotros volvemos a esa escena y en ese momento me doy cuenta que no era que los chamos estaban peleando, sino que uno está enseñando al otro. Pero la edición fue tan eficaz que en ese momento me creí y hubo como un mini arco narrativo en lo que fueron que si 2 minutos de la película. Y, Claro. y creo que ahí, mira, en lo técnico, esta película verdaderamente que me encantó. O sea, las escenas no son muy complicadas que digamos, pero cada vez que, o sea, se va de enfocar en un personaje a otro, mira, se siente como, o sea, se siente como tan real, como si tú estuvieras ahí. O sea, me viene a mente las escenas cuando Ruben habla con Joe y se habla uno al otro y la escena es muy básica, o sea, se enfoca en una persona y luego en la otra, Claro, pero la contraplano. manera, exacto, pero la manera en que lo hacen se siente como natural, pues, o sea, es una manera que es parecido a lo que decía con Judas and the Black Messiah, pero sin el estilo. Y quiero decirlo de la manera mejor posible, porque esta es una película donde todo es extremadamente real en el sentido de que tú pudieses estar ahí literalmente. No es un momento histórico súper importante, ni es algo que va a cambiar la manera en que vivimos, que digamos, sino es algo que pudiera ocurrir cualquier momento. Y creo que Claro. eso es, y ahora quiero mencionar el sonido, porque creo que la edición sin el sonido no fuera nada, porque en realidad es las dos unidas que traen como la experiencia total, vamos a decirlo así. Porque, mira, con el sonido estamos literalmente escuchando en muchas partes de la película lo que está escuchando Ruben. Y de esa manera se me hace como más fácil relacionarme con este personaje, porque no solo veo lo que él ve, sino que también oigo lo que él oye. No, no, es increíble, de verdad que la edición de sonido, que en mi opinión es tal vez más relevante que la edición. Obviamente ahorita comentaste esta escena que no recordaba y me llamó mucho la atención y el tema de la edición ahí es muy importante, pero la edición de sonido es magistral y cómo hacen esa transición de lo que está escuchando Ruben a lo que están escuchando los demás y de alguna manera lo que eso transmite, de alguna forma te hacen pensar qué es lo que pasaría si también te pasara a ti eso. Y Exacto. wow, es algo que obviamente no quisieras que te pasara nunca. Y quiero mencionar un poco lo de la idea, porque es una muy buena idea, en verdad. Y es algo que lo comentaste, que te puede pasar de la nada, no necesariamente porque él estaba eh, enfrascado en todo este mundo del alto ruido por ser un baterista de heavy metal, eh, ocasionó que te pasara eso. No, te puede pasar siendo una persona completamente normal. Simplemente es algo que pasa y que bueno, que es muy difícil de solucionar porque, pues, como dice Paul Raci en una escena, ya nosotros no queremos solucionar el tema del oído, sino que queremos que nuestra mente se acostumbre al tema del oído. Y eso es algo muy, muy importante para retomar de nuevo el mensaje que transmite la película. Mira, así es. Y los papeles me parecieron geniales. Mira, algo que quería reseñar es que la película fue hecha con un presupuesto muy limitado y de hecho el director, Darius Marder, dijo que solamente tuvieron el presupuesto para tomar 2 tomas por cada escena.
Y mira, se me viene en mente comparar esto con otras películas. O sea, se me viene en mente, por ejemplo, Fantastic Beasts, Los Crímenes de Grindelwald, que por ejemplo, un ejemplo contrastante, en esa película el director dijo que tenían tantas tomas que pudieran tener al personaje titular en 8 fases totalmente distintas. O sea, es como si el personaje pudiera tener 8 personalidades distintas. Y se me viene a mente en contraste con esta película, donde ellos solo tuvieron 2 tomas por escena y pudo capturar esa actuación que, como tú mencionabas, o sea, verdaderamente merecedora de un Oscar. Eso le da muchísimo, muchísimo más importancia a las actuaciones. Muchísimo más. No sabía eso y wow. De verdad me parece increíble. Cerrando Sound of Metal, ahora vamos a hablar de mi película favorita. Y pues, de alguna manera también una de las películas favoritas de Samuel, ¿no? Claro, mi segunda favorita. Minari. Minari, por no decir que Sound of Metal era la más real o la más humana, personalmente creo que Minari es vida propia. O sea, es casi que como tú en algún momento lo dijiste con Judas and the Black Messiah y también con Sound of Metal, casi que tú estás en Arkansas con esa familia, en esa granja a la que se mudaron, a ese lugar a donde el padre de la familia tiene este sueño de querer ser un granjero americano porque si cultiva vegetales coreanos, pues de alguna manera le va a ir bien, porque hay muchos, en los años 80, según cuentan, había muchos coreanos que se venían a vivir a Estados Unidos, buscando este sueño americano y todo esto. Entonces, es el sueño que tiene el padre de familia. Y bueno, es una familia normal, 2 hijos, una niña, un niño, su esposa. Y, y, y bueno, es una historia muy normal. La sinopsis de esta película es: una familia coreana en los años 80 se va a vivir a Arkansas para empezar un nuevo negocio, como es la granja. Eh, pero, ¿qué es lo que más me gusta de esta película? Absolutamente todo. La historia y cómo la historia se compenetra con los personajes para hacer que tú sientas por cada uno de ellos. Tú entiendes al padre, no es que tú te pones del lado del papá o te pones del lado de la mamá o te pones del lado de los niños, no. Tú entiendes por qué el papá está haciendo lo que hace y por qué toma las decisiones que toma. Tú entiendes por qué la mamá de alguna manera está en desacuerdo y por qué en algunos momentos no confía en él para seguirlo en su plan. Tú entiendes por qué los niños se sienten incómodos, por qué de alguna manera se sienten como rechazados o no se sienten cuidados. Hay un problema que como hilo narrativo es importante para la historia, que el niño tiene un problema de salud, que de alguna manera eso es muy importante en la película, porque le quita el poder de querer hacer tal vez cosas que cualquier otro niño normal puede hacer. Y eso también te transmite. Entonces, tú también puedes sentir por él, por el niño, por esa característica. La niña es mayor que él, su hermana, y sientes cómo ella de alguna manera lo quiere cuidar a él, se preocupa por él. Ok, sí, tienen las discusiones que todos los hermanos tienen, pero, pero, pero de alguna forma, si tienes hermanos pequeños, pues puedes sentirte identificado. Eh, la película no para. De alguna manera puedes sentir que, bueno, sí, es una historia normal, los personajes les ocurre esto, les ocurre lo otro, después se une un nuevo personaje que, como es la mamá de Mónica, que es la esposa, que viene de Corea como a representar también lo mismo que ha estado viviendo esta familia, alguien que está viniendo de Corea para vivir en Estados Unidos, como de alguna forma le cambia la vida. Entonces llega esta mamá como para ayudarlos, hacerle compañía a Mónica, que de alguna manera no se siente muy cómoda, y también pues el papel que hace la abuela de estos niños es muy, muy bueno. Hay un elemento muy chévere que es el símbolo de lo que es Minari, ¿no? Que es un vegetal coreano
y cómo esta personaje de la abuela puede de alguna manera lograr una siembra de Minari sin todos los cuidados que tal vez está teniendo el papá, de todos los problemas por un tema de que hay agua o no hay agua, y de cierta forma todos estos son problemas que le ocurren a él para lograr su sueño, Claro, claro. y la abuela lo puede lograr sin ningún esfuerzo, por así decirlo. Y eso también es otro mensaje de que a veces cuando buscas tanto algo y pones todas tus fuerzas en lograr algo y no te sale, no te rindas, porque tal vez no lo estabas haciendo de la forma correcta. Y pues la abuela, que de alguna manera también quería pues, que saliera el Minari, porque le gustaba el Minari, porque incluso le comenta al nieto, a David, que pues es un vegetal muy importante y que le gusta mucho, pues logra sembrarlo sin mayor dificultad. Hay una relación muy chévere entre David, que es el niño, y la abuela, porque pues la está conociendo. Él no la conocía. Y te muestran, digamos, wow, o sea, ¿cómo sería esa situación en la que tú conoces a tu abuela a los 7 años? Es una persona totalmente desconocida, así sea tu abuela, porque cuando tienes 7 años, pues todo el mundo te parece desconocido, si no es tu papá, tu mamá o tu hermana. Así sea tu abuela, es una persona desconocida. Y es muy chévere, de verdad, la química que hay entre estos dos personajes. Eh, Mira, estoy de acuerdo. Creo es increíble. que, mira, ella, Yoon Yu Young, haciendo el papel de la abuela, extremadamente merecedora de ese Oscar. Muy merecedora. Y claro, la nominación de Steven Yeun haciendo el papel del papá, excelente también. Un personaje al cual no mencionaste, pero que me gustó también. O sea, de hecho, me gustaron todos los personajes y Al estoy... religioso. Exacto, exacto, exacto. Ese El, personaje es increíble. Wow. sí, Will Patton como Paul. Mira, como tú mencionas, es un personaje religioso, pero él tiene una historia interesante porque una de las cosas que él menciona de primero es que él estuvo en la guerra de Corea. Y de ahí uno puede inferir que él ha hecho cosas terribles y por lo cual, por ejemplo, lo vemos en la película cargando una cruz de palo gigante. Y ahí, Eso es bastante simbólico exacto, y exacto, fuerte, fuerte. O sea, exacto. que una persona sea tan devota, incluso hay una escena que, bueno, sí, creo que es esa, que hay unos niños que se burlan de él y es como que mostrando ese paralelismo en las personas devotas de religión, pero entonces también está ese lado americano, a veces burlón, que pues no es muy agradable, pero pues se muestra. Se muestra que en Exacto. ese tiempo, pues, había ya, digamos que ese es tal vez un poco de blasfemia en ese sentido, pues. Mira, creo que todos los papeles, en realidad, los actores hicieron o sea, la película la llevan ellos, como tú decías, tú sientes que estás ahí, o sea, hemos dicho, yo personalmente he dicho esto varias veces en el podcast, pero es cierto, o sea, verdaderamente me lo creo. Esta es otra película donde te sientes como si estuvieses ahí. Y mira, la dirección de Lee Isaac Chung, excelente. Mira, una historia interesante que ocurrió aquí es que él ya estaba resignado y listo para abandonar la carrera cinematográfica porque no había tenido éxito con sus películas anteriores. Y de hecho, él planeaba volverse profesor de inglés en Corea y fue la productora la que lo convenció a la que hiciera esta película. Y mira, creo que esa fue una decisión, pero lo que se llama perfecta, porque me parece como que este director, teniendo experiencia propia, pudo transmitirla a nosotros, a la audiencia, de una manera que alguien que no tenga la experiencia no hubiese podido hacerlo, en mi opinión. Y el hecho de que esta película literalmente se dedicó cuerpo y alma porque ya estaba como resignado, era como su último intento y coño, se ve que todo lo hizo de una manera como desde el corazón, pues. No, eso no lo sabía. Una acotación bastante interesante, porque, pues,
cuando haces algo que sientes que te tiene que salir bien o si no, ya hasta aquí, no lo hago más, pues es como esa sensación de que te vas a rendir. Y en la película, eso es lo que se muestra, es lo que se muestra a Mónica querer luchar por su matrimonio, a Steven John querer luchar por su familia y porque su familia lo entienda en que tal vez el camino es este, a los niños de alguna forma hacer que los entiendan, David tratar de agarrarle gusto al hecho de que ya tiene que vivir su vida con su abuela, a la que no le cae muy bien. Y bueno, creo que todo eso está muy bien ejecutado. El sentimiento es algo indescriptible en esta película. La fotografía es preciosa, los campos, cómo se muestra esta Arkansas de los años 80. eh, es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto técnico y de narrativo muy bien logrado Muy bien logrado. y Hay el momentos, final, wow, el sí, final mira, es... el final te queda marcado y hay escenas donde no hay diálogo, pero solo con las emociones de los actores te dicen todo. No necesitas diálogo para esas escenas, Exacto, no necesitas exacto. diálogo. Y la película está en coreano, hay algunos diálogos en inglés, y no sientes para nada, o sea, en ningún momento te sientes como que, wow, está en coreano, no me siento conectado o de alguna forma no la siento tan emocionante, no, absolutamente para nada. Y hago mención a algo que dijo Bong Joon-ho, que es el director de Parasite, el año pasado en los Oscars, cuando ganó las estatuillas, que cuando empiezas a aceptar los subtítulos, es que vas a ver el verdadero cine o un cine distinto, o vas a estar abierto a ver otras experiencias, a ver cómo puedes, eh, cómo puedes sentirte con base a cierta información que completamente o culturalmente es distinta, pero al final del día todos somos humanos, todos tenemos sentimientos y Exacto. todos nos vamos a sentir de cierta forma. Por ejemplo, el final de esta película me tocó de una manera que ninguna de las otras 7 lo hizo, y es un final un poco fuerte, devastador, pero que transmite el mensaje, lo logra y eso es lo más importante. 100% de acuerdo. Una película de superación, de la búsqueda a una vida mejor, que es algo que todos queremos, pues. O sea, todos queremos una vida mejor, pero la película hace mucho enfoque en trabajar para ello y que no es fácil. O sea, las cosas buenas no vienen fácil y esta película lo transmite de una manera excelente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar a lo que de alguna manera un poco objetiva, no tanto, pero porque, bueno, al final del día los sentimientos influyen un poco, pero sí, esta es nuestra opinión sobre las 8 películas nominadas a los Oscar a Mejor Película, que eh, son las películas más importantes, sin duda alguna. Queremos hablar un poco sobre ciertas coincidencias que nos llamaron la atención. Las RVs o las casas rodantes fue algo que estuvo bastante predominante. Por ejemplo, en Nomadland, Frances McDormand tenía una van, pero bueno, muchísimos de los nómadas que aparecen en esta película tenían RVs. También es un símbolo muy importante en Sound of Metal porque es el transporte de Ruben Es su casa, y es su novia. Bueno, realmente, sí, sí, es su realmente. casa y transporte y bueno, y después es un símbolo importante porque narrativamente la RV influye en que cierta acción ocurra en la película, importante Exacto. para el elemento narrativo. Si vieron la película saben de qué estoy hablando. Y también hay una Arby, pero no Arby como tal, en Minari. ¿Por qué? Porque es la casa
de esta familia de la que estamos hablando, de esta familia coreana, que tiene ruedas. E incluso hay un diálogo en la película donde, no sé si es Mónica, dice, wow, pero tiene ruedas, o son los niños. Y Los obviamente es algo, niños, ajá. son los niños, y es algo obviamente llamativo para ellos que se van a vivir a una casa que tiene ruedas. Pero obviamente Claro, es una casa muchísimo más grande que de cierta forma para que pueda moverse, pues tendrías que engancharla a algún otro transporte. así Entonces, es. esas casualidades nos llamaron la atención. Mira, También nos llamó, ¿cuál otra nos llamó? casualidad. Otra casualidad, ¿cuál es? Mira, creo que ya la habías mencionado, pero la vuelvo a mencionar aquí en este segmento, es Fred Hampton, que lo vemos Claro, en The Trial of the claro. Chicago Seven y también en Judas and the Black Y Messiah. Bobby Seale no lo vemos en Judas and the Black Messiah, pero lo nombran en Judas and the Black Messiah. Exacto, Y bueno, lo que ocurre, todo lo que ocurre con Fred Hampton en el elemento narrativo más importante de Judas and the Black Messiah, lo nombran en The Trial of the Chicago Seven también. Es algo que de alguna manera también marca el hilo narrativo de The Trial of the Chicago Seven. Ahí también hay algo chévere que se logró gracias a, bueno, todo este tema de la pandemia, pues hizo que pudiera entrar en competencia Judas and the Black Messiah siendo una película de 2021 y The Trial of the Chicago Seven siendo una película del 2020. exacto. Y bueno, para terminar en estas coincidencias, marcamos a David Fincher, que es el director de Mank, y marcamos a Aaron Sorkin, que es el director y escritor de The Trial of the Chicago Seven. Pero ellos dos estuvieron unidos en una película muy importante para los Oscars en el 2010, que es The Social Network, que es la película sobre la creación de Facebook, donde David Fincher dirigió y Aaron Sorkin escribió. Aaron Sorkin en ese entonces ya ganó el Oscar, había ganado el Oscar con The Social Network por escritura, y pues David Fincher, que es algo que hay que decir, todavía no ha ganado su Oscar como dirección, pero bueno, ahí pronto vendrá, David, pronto vendrá. Sí, creo que David Fincher se viene un Oscar aquí pronto. Se lo merece, se lo merece. Bueno, para terminar un poco sobre este podcast, que obviamente quisimos hacer un especial, para este primer capítulo quisimos hacer un especial sobre los Academy Awards. El próximo año esperemos que sigamos aquí para darles nuestra apreciación, nuestra opinión objetiva con argumentos sobre todo el mundo del cine. Podamos hacer también un capítulo sobre los Academy Awards del año que viene, ya que pues es la ceremonia más importante de la industria cinematográfica y el premio a mejor película del año es el más relevante, ¿no? Pero como hablé de David Fincher, quiero hablarles de nuestro siguiente capítulo de este podcast, porque ya no vamos a hablar de películas, sino que vamos a hablar de serie de televisión. Quiero resaltarles que, pues, como les comenté al principio, queremos hablar de todos los géneros que hay en este hermoso arte. Y pues en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre Mindhunter, que es una serie original de Netflix que de alguna manera David Fincher tiene que ver con la producción de esta serie. Es una serie de suspenso, es una serie que trata sobre unos detectives investigando a unos criminales, asesinos, para atrapar tal vez a los que se encuentran sueltos y pues es profunda, es psicológica y los invito a que la vean, está en Netflix, la pueden ver, son 19 capítulos, no es tan larga, son 2 temporadas. Se está hablando a ver si de alguna forma pudiera salir otra temporada, pero por ahora son 2 y teóricamente ya la serie terminó. Ok, bueno, muchas gracias. He sido Samuel aquí para Cinco Tufa. Yo he sido Gerardo y bueno, nada, espero que les haya gustado toda esta opinión y los esperamos para el siguiente capítulo que va a ser sobre Mindhunter.